Muy bien, hay dos anuncios. Uno es que este sábado va a haber el programa de adopción a la tarde, adopción de estudiantes. Si usted quiere adoptar a algún estudiante, por favor acérquese a Marta y le dice. Y si quiere saber cómo es la dinámica de esto, también le pregunta a ella. Y el domingo, a la noche va a haber venta de comida. El domingo a las 5 de la tarde, todos los que quieren ver la iglesia que estamos pensando comprar, nos vamos a encontrar en la iglesia de Camps Road para ver la iglesia y poder después tomar una decisión, porque dentro de 2 semanas vamos a tener que tomar una decisión. ¿Cómo? A las 5 de la tarde, eso el sábado voy a confirmar, pero el domingo a las 5 de la tarde. Muy bien, ahora ha llegado el momento para nuestros miembros online que se conectan con nosotros, que les damos un saludo a todos, que nos encanta que se comuniquen, que dejen mensajes. Si ustedes tienen alguna petición, justamente está nuestro equipo de producción allí tomando las peticiones. Entonces, Nieves Vélez, como les decía, que es una hermana de iglesia que ha venido por mucho tiempo acá con su esposo, pero ella, desde que falleció su esposo, ella se reúne con nosotros a través de la internet y ella nos pide que oremos por un ser querido en Puerto Rico. Mati V, que es de Argentina, hola Mati, nos está pidiendo que oremos para que ella pueda venir a la Escuela de Discipulado Orgánico en este año 2018, así que vamos a orar por eso. Por Emily Aragón, su hermana, también nos pide oración. Armando Marroquí pide que oremos por la familia Rodríguez López. Por Jorgelina Miguel nos pide para vivir dependiendo de Dios. Mari Beltrán, conociendo a Cristo a través de nosotros, de vosotros, dice. Mari, Dios te bendiga, nos alegra que estés conociendo a Cristo. Y Cecilia Yuira está pidiendo peticiones por la misión en una iglesia que comenzó nueva en Chile. Desde Chile nos está escribiendo, y entonces que oremos por la misión que están comenzando. Y Yomar Santana por la construcción de un nuevo templo en Punta Cana, República Dominicana. Estamos en la misma petición, entonces, así que vamos a unirnos por las construcciones de los templos. A Yomar Santanas, o Santana. Muy bien, entonces vamos a orar por esto, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, en este momento te pedimos tu bendición especial sobre estas personas que están unidas con nosotros por medio de la internet, y te pedimos por el ser querido de Nieves Vélez. Obra, Señor, en esta persona que no sabemos bien o no se sabe su paradero, y te pedimos que se pueda encontrar. Te pedimos por Mati, que está haciendo planes de venir a la Escuela de Discipulado Orgánico. Provéele los medios para que, si es tu voluntad, pueda estar con nosotros en junio y pueda participar de la escuela. Te pedimos por su hermana Emily Aragón, que tú la bendigas, por la familia Rodríguez y López, que está pidiendo Armando Marroquí, por Jorgelina Miguel, que pide dependencia de ti, aprender a vivir dependiendo de ti. Lo mismo te pedimos para nosotros, Señor. Por Mari Beltrán, que está conociendo a Cristo a través de nosotros, y gloria a Dios, Señor, porque nos permites unirnos con ella y que ella pueda seguir acompañándonos. Y Señor, te pedimos por Cecilia Yuira, por esta misión que está comenzando en esta iglesia en Chile, en Miramar, en el Cerro de la Cruz, que ellos puedan, Señor, hacer crecer esta iglesia por medio de tu poder. Y te pedimos por Yomar Santana, por la construcción de ese templo en República Dominicana, que así como nosotros también estamos orando, ellos puedan, Señor, tener un templo terminado para predicar tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. Y pidiéndote, Señor, que tú cumplas la promesa que nos has dado este año, que está en Deuteronomio 7:6, que nos has elegido como pueblo consagrado a ti y nos has elegido para que seamos un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Señor, cumple esta promesa en nosotros y en aquellos que nos están mirando por internet. Que podamos ser consagrados, Señor, a ti, y podamos formar un grupo unido, a pesar de que estemos lejos en la distancia, que predique tu palabra y que acelere así tu segunda venida. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos, pidiéndote ahora que nos bendigas en el estudio de tu palabra. Amén. Muy bien, lo que voy a presentar ahora es un tema que ya di muchas veces, pero como lo prediqué aquí, lo prediqué en otros lugares, pero no lo puedo saltar porque es importante, es del libro de Mateo. Y por eso los invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 4. Estamos estudiando, cada vez que me toca predicar a mí los miércoles, estamos estudiando el libro de Mateo. Y la última vez habíamos dejado a Jesús en su bautismo,
siendo bautizado por Juan el Bautista. Y ahora vamos entonces a ver el episodio que sigue después del bautismo de Jesús. Eso está en Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice así: Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando encontramos este versículo, yo cuando era chico siempre me encontraba con un problema con este versículo, porque decía cómo el Espíritu Santo lo estaba llevando a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Acaso al Espíritu Santo le interesa que seamos tentados? A medida que fui creciendo me fui dando cuenta cuál era la respuesta de este versículo. Jesús fue tentado en el desierto y la pregunta es, ¿Jesús salió victorioso o salió derrotado de la tentación en el desierto? Entonces, si Jesús salió victorioso y Él fue un ejemplo para nosotros vamos a encontrar aquí las llaves para que nosotros seamos victoriosos en la tentación. ¿Y cuál es el primer principio para salir victorioso en la tentación? El primer principio es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo elija el campo de batalla para la tentación. O sea, Jesús iba a ser tentado de todas maneras, pero Él dejó que el Espíritu Santo decida dónde iba a ser tentado. Y el Espíritu Santo decidió que sea tentado en el desierto. Si tú dejas que el Espíritu Santo elija tus campos de batalla, vas a salir victorioso. O sea, aseguraste el primer paso para salir victorioso. El gran problema es que muchas veces nosotros queremos elegir los campos de la tentación. Y muchas veces nosotros nos metemos en ciertos lugares donde el Espíritu Santo no nos llevó. Y con eso estamos asegurando nuestra derrota. Y por eso la pregunta es, ¿hay algún negocio que estás haciendo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Quiere decir que ahí no te llevó el Espíritu Santo. Corta eso ya. ¿Tienes alguna amistad o alguna compañía que el Espíritu Santo no te llevó ahí? Corta eso ya. El gran problema que tenemos nosotros, no vuelvo a repetir, no es que somos tentados, sino que es que nos metemos en tentación. Muchas veces por seguir nuestros propios caminos. Y por eso el primer principio para la victoria es dejar que el Espíritu Santo elija el lugar de la tentación. Y si eso sucede, todos vamos a ser tentados. O sea, no podemos vivir sin tentaciones. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo sea que elija los campos. Muy bien, vamos a ver entonces la primera tentación de Jesús. De alguna manera, en estas tres tentaciones que Satanás le hace a Jesús, están resumidas todas las tentaciones del hombre. Y vamos a ver cómo Satanás trata de tentarnos a nosotros también. Versículos 3 en adelante dice así. No, versículo 2, perdón, dice así. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Aquí está la primera tentación de Jesús. La primera tentación de Jesús nos dice que Jesús, ¿cuánto había ayunado? 40 días. En otras palabras, lo que estaba provocando Dios en Jesús era que el deseo de Jesús o el apetito de Jesús crezca de manera exponencial. Y vuelvo a preguntar, ¿Jesús fue derrotado o fue victorioso? Si Jesús fue victorioso, quiere decir que no hay excusa para la derrota. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, no, lo que pasa es que esta tentación es demasiado fuerte para mí. No, no hay tentación tan fuerte que no se pueda vencer. Por eso Dios le hizo a Jesús ayunar 40 días para que veamos que no hay excusa para ceder en la tentación. Y por eso cada vez que tu mente quiere justificar algo, acuérdate que la justificación, la única justificación que viene del cielo es la de Cristo, pero cuando nosotros nos queremos autojustificar y encontrar excusas de por qué, no, lo que pasa es que yo cedí porque él me invitó, no, porque lo que pasa es que ella fue la que me insinuó y si no hubiera sido por ella, cada vez que nosotros queremos justificar nuestras caídas o nuestras tentaciones, nosotros estamos entrando en un camino de derrota. No hay excusa para pecar. Cada pecado es una decisión nuestra. Cada pecado está causado por nuestra debilidad y por nuestra falta de deseo de permanecer en Cristo. Con esto no estamos diciendo entonces que si pecaste, ya te perdiste. No, porque la Biblia dice, si pecaste,
abogado tenemos. Pero qué lindo sería que empecemos a vivir una vida victoriosa y no una vida de derrota. La vida del Hijo de Dios es una vida de victorias. ¿Cómo se manifiestan esas victorias? Se manifiestan en un crecimiento. Si hoy fallaste, no te desanimes. Si fallaste es porque no permaneciste en Cristo. Vuelve a Cristo, punto, ya está. Y vuelves a Cristo y abogado tienes, hay perdón. Ahora, ¿a qué apuntaba la tentación? Ahora se le aparece Satanás a Jesús como un ángel de luz, como diciendo, tú tienes hambre y mira, que está lleno de piedras. Simplemente transforma una piedra en pan y cómela. Ahora, esto ya lo dijimos muchas veces, que para mí en esta tentación hay encerrado un misterio incomprensible pero grandioso que está revelado a nosotros. Esto nos muestra que lo que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús era hacerlo dudar ¿de qué? De que Él era el Hijo de Dios. Entonces, esto nos muestra que Jesús Él sabía que era Hijo de Dios ¿por medio de qué? Por medio de la fe en la palabra. No era que Jesús sabía que era el Hijo de Dios porque Él se recordaba cuando estaba en la gloria con el Padre. No, Él era por la fe. Él tuvo que aprender que Él era el Hijo de Dios. Tuvo que descubrir que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Satanás lo que le está diciendo a Jesús es lo siguiente. Mira tus circunstancias, te estás muriendo de hambre. Y Dios no te dice tu Padre, que tú dices que es tu Padre, tú dices que, te dices que te va a dar una orden para que termines el ayuno, pero Él no te da ninguna orden. Tú no debes ser el Hijo de Dios. Entonces le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan y cómetelas. Jesús no sabía que Él tenía, nunca había hecho un milagro. Pero Él sabía que si era el Hijo de Dios y si era el Mesías, Él tenía que tener poder. Pero como nunca había hecho un milagro, Él no podía decir, sí, yo me acuerdo que hice milagros, así que tengo poder. No. ¿A qué lo estaba haciendo? Lo estaba tentando Satanás. Lo estaba tentando a dudar de lo que él había escuchado hace 40 días, que cuando él se había bautizado había escuchado una voz que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces estaba queriendo que él dude de esa palabra. Si él dudaba de esa palabra, iba a utilizar su poder para transformar las piedras en pan. Y si él utilizaba su poder para transformar las piedras en pan, él dejaba de vivir como hombre. Y si dejaba de vivir como hombre, todos nosotros estábamos perdidos. Porque Jesús tenía que vivir como un hombre dependiente, y por eso él tenía que, por la fe, descubrir que él era el Hijo de Dios. Pero no era por revelaciones especiales que recibía. ¿Querías decir algo, Manuel? No, lo que iba a decir es que a la hora de su bautismo, el Padre, sin que nadie le preguntara, dijo, este es mi Hijo amado. Correcto. Él oír. Y a la hora de la tentación, después de 40 días, él estaba consciente. Correcto. Él estaba consciente por la fe. Amén. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú tienes un problema económico? ¿Qué pasa cuando tú tienes un problema de salud? ¿Qué pasa cuando parece que una oración que le estás haciendo a Dios por mucho tiempo se demora en la respuesta? ¿Qué empiezas a pensar tú? Y cuando tú dices que Dios me escucha, empezamos a dudar y empezamos a decir, ¿será que soy hijo de Dios o no? ¿O Dios me dejó acá? Y Satanás hace exactamente lo mismo con nosotros que lo que hizo con Jesús. Y entonces nosotros empezamos a dudar de que somos hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, Dios no nos va a dejar. Pero empezamos a decir, no, pero no puede ser, yo tengo más problemas que otras personas. Yo estoy viviendo todas estas circunstancias. Miren, primero me quedé sin casa, después me quedé sin carro, después me quedé sin familia, después me quedé... Y empezamos a analizar todos los problemas que tenemos y empezamos a decir, yo no debo ser hijo de Dios. Y entonces empezamos a recibir la tentación de Satanás, que Satanás nos dice, sepárate de Dios, actúa independientemente, demuéstrate a ti mismo que tú puedes. No necesitas esperar más en Dios. Y es exactamente la misma tentación y nosotros lastimosamente muchas veces fallamos. Exacto. Es tan fuerte esta tentación. Esto yo lo conté también una vez en un sermón, pero una vez estaba en una semana en una iglesia muy importante dando una semana de oración.
Y cuando termina la semana de oración, viene una señora y me dice, pastor, gracias por el tema de hoy. Yo no iba a venir hoy. Gracias por el tema de hoy. Y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿sabe qué? Yo hoy vengo del hospital. Me tomé todo un frasco de pastillas, me tuve que hacer un lavado de estómago, pero yo tomé la decisión de suicidarme, había tomado la decisión de suicidarme. Y estaba con la hija ahí. Y le digo, bueno, gloria a Dios. Y me dice, ¿pero usted sabe quién soy? Y ella tuvo el coraje de decirme quién era. Le digo, no sé quién soy, quién es. Me dice, yo soy la esposa de uno de los dirigentes de acá, de un pastor muy importante. Y hoy me estaba por suicidar. Y vine, y yo justamente había predicado este tema, y me dice, hoy descubrí que me estaba faltando la fe. Me empezó a contar por los problemas que estaba pasando. Sí, estaba pasando por muchos problemas. Pero cada vez que tú tienes problemas, que todos los tenemos, Satanás viene a nuestra mente y dice, tú no debes ser hijo de Dios. Y nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a quejarnos, comenzamos a dudar de esa voz que no escuchamos quizás en nuestro bautismo, pero sí muchas veces hemos tenido la confirmación de que somos hijos de Dios. Y esas confirmaciones, a pesar de que no son pruebas, son evidencias irrefutables de que Dios está guiando nuestra vida hacia un propósito. Pero a pesar de que tenemos todas esas evidencias, llegan los problemas y nos enfocamos tanto en los problemas que empezamos a dudar de Dios. Y es por eso que Dios quiere que crezcamos en eso. Así como Jesús respondió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo leyendo la Biblia, tú me dices de que soy hijo de Dios y por lo tanto lo creo por fe, aunque no lo sienta. Aunque el mundo se esté viniendo abajo, aunque se esté dando vuelta a mi vida, yo creo en la palabra. Y la fe es una decisión. Muy bien. Satanás fue derrotado por medio de la palabra de Dios, pero entonces ahora Satanás ahora le juega a Jesús con las armas que Jesús le jugó a él. Y entonces ahora, versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo que escrito está. A sus ángeles mandará por ti que te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que ahora Satanás le utiliza un versículo de Salmos para decirle a Jesús, para tentarlo a Jesús. ¿A qué lo estaba tentando? ¿Cómo se llama esta tentación? Esta es una tentación que tiene mucho éxito Satanás con nosotros. Muy bien, presunción. ¿Qué es la presunción? ¿Cómo? Creerse lo que no es. Presumir. No solo creerse lo que le está refiriendo, sino que querer discutir con el diablo algo que él ya sabía. O sea, no hay por qué discutir con el diablo. Sí, pero ¿por qué esta era una tentación para Jesús? ¿Acaso Jesús no se tendría que haber tirado? Él es Dios. Bueno, ¿qué es la presunción? La presunción es usar la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Eso es presunción. Les doy un ejemplo de presunción, que no es, para que entendamos. Vamos a 110 millas por hora en la carretera e hicimos una oración y decimos, Dios me va a cuidar. Pero voy a 110 millas. Eso es usar la palabra de Dios para desobedecerlo. Es como las personas que dicen, sí, yo sé que estoy en pecado, pero Dios me ama igual. Sí, Dios me ama igual, eso es verdad. Pero estoy usando la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Y ¿saben qué? Este es un pecado, pero muy, muy, muy común hoy en día, y especialmente entre nosotros los cristianos. Utilizamos los privilegios que Dios nos da con el fin de desobedecer a Dios. Y decimos, no, bueno, me están pidiendo trabajar el viernes de noche. Es un viernes nomás. Al final, ¿quién me dio el trabajo? Me lo dio Dios. Estuvimos orando en una reunión de oración tanto tiempo para que Dios me dé el trabajo. Ahora me están pidiendo solamente un viernes. Entonces estoy utilizando la palabra de Dios que me dice que me ama, que Él me da, me provee todas las cosas. ¿Para qué? Para desobedecer a Dios. Eso se llama el pecado de la presunción. Y ¿saben qué? La presunción y la fe
son dos cosas muy parecidas en la forma, pero muy diferentes en las esencias. Y por eso, yo me acuerdo una vez llegué a una iglesia donde todos trabajaban en salud. Y quizás alguien nos está escuchando ahora que todos trabajaban en salud. Y entonces era interesante que, porque trabajaban en salud, ellos, por ejemplo, trabajaban de lunes a viernes, pero entonces ellos buscaban tener, para tener más plata, buscaban tener un part-time los fines de semana y estaban en salud. Y entonces era todo, entonces venían las visitas a la iglesia y no había bautismos en esa iglesia. ¿Por qué no había bautismo? Porque venían las visitas que le estábamos dando estudios bíblicos y eso y decían, ¿dónde está fulano? Y decía uno, no, hoy le toca trabajar. Entonces las visitas decían, pero ¿cómo? A mí no me están enseñando que el sábado hay que guardarlo. No, pero ellos trabajan en salud. Pero se buscaban un part-time en el fin de semana que no era para servir, sino que era para ganar más plata. Bueno, llegamos a un acuerdo con la iglesia, a pesar de que no fue un acuerdo tensionante, pero empezamos a decir, como ellos habían tenido esa filosofía durante toda su vida, empezamos a orar para que Dios provea y que ellos se animen, porque nadie nunca había pedido. Ellos pensaban que nadie nunca se había animado a pedir, incluso cuando le tocaban los turnos y eso, a pedir que le den turno en la semana y no el sábado. Empezamos a orar y les digo, no les estoy exagerando, en 2 años el 99% de la gente de la iglesia había dejado de trabajar el sábado. Hasta los turnos les habían cambiado. Porque se animaron a avanzar por fe en Dios. Y no estamos diciendo que entonces tenían que dejar el trabajo de un día para el otro. No, comenzamos a orar. Y la gente con sinceridad, ¿y qué empezó a ver? Empezó a haber bautismos en la iglesia comenzó a crecer, ¿por qué? Porque Dios no se puede manifestar en una vida donde hay presunción. Y esto es algo muy, muy común, incluso entre nosotros los pastores. Pero vamos a hacer una junta para ver cuál es el presupuesto el sábado, porque si no la gente no viene. Pero es para Dios. Y yo no digo, no estoy, pero a veces metemos el sábado muchas cosas que no son del sábado. Sí, es para Dios, pero también para Dios yo trabajo todos los días. El mecánico trabaja para Dios también, y no por eso entonces va a arreglar carros el sábado. Es algo personal, no podemos estar juzgando a la gente, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer con Dios. Pero por eso, vuelvo a repetir, el hilo es muy fino entre distinguir lo que es presunción y fe. Y por eso no debemos dejar que Satanás nos engañe con la presunción, que es usar las promesas de Dios para desobedecer a Dios. Entonces, ¿cómo le contesta Jesús? Dice en el versículo 7, Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Es provocar sus promesas para desobedecerlo. Entonces, si Jesús se tiraba y como Dios no le dio la orden de tirarle, no iba a haber ningún ángel que lo iba a agarrar a Jesús. Muy bien, seguimos, ya estamos llegando al final. Versículo 8 dice, y de nuevo el diablo lo llevó a un monte alto, muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces respondió Jesús, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando yo leía esta tentación cuando era chico, yo decía, pero ¿por qué le resultó una tentación esto a Jesús? Si ahora Satanás se le presenta a Él como Satanás mismo, ¿por qué Jesús se va a arrodillar? Porque Satanás, esta puede ser que haya sido la tentación más difícil para Jesús. Porque Satanás lo estaba tentando a Jesús. ¿A qué lo estaba tentando? A 2 cosas. Muy bien. Lo estaba tentando a evitar la cruz. ¿Jesús qué venía a buscar Jesús? Los reinos del mundo. Para eso venía, para salvar al mundo. Entonces ahora Satanás le dice, te lo doy todo. Yo soy el príncipe. Y Jesús, quiero que entiendan que era un ser humano. No era Dios, era Dios viviendo en la tierra, pero era Dios velado, anulado, viviendo en la tierra, si podríamos decir así. Él era viviendo un hombre, tenía las mismas necesidades que tiene un hombre. Y a él no le gustaba sufrir como a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Entonces ahora Satanás le estaba diciendo, mira, solamente arrodíllate un segundo delante mío, ya está, y tienes todo. No necesitas pasar por la cruz. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. A nosotros muchas veces, nosotros queremos lograr algo, pero para lograr algo, muchas veces tenemos que pasar por la cruz. Y Satanás lo que nos propone es un atajo. Y como siempre decimos, muchas veces la distancia más larga entre 2 puntos es
el atajo. ¿A qué lo estaba tentando Satanás a Jesús? A lograr las cosas rápido. Las cosas de Dios nunca se logran rápido. Queremos tener una iglesia que crezca, así que sea la iglesia que en 2 semanas sea la iglesia con más miembros. La podemos tener si queremos, pero no va a ser la iglesia de Dios. Las cosas de Dios siempre crecen lentas. Puede ser que florezcan rápido. Hoy estábamos hablando de eso con los estudiantes de teología. Un árbol florece rápido, pero crece lento. Para que crezca el tronco, para hacer un tronco pasa mucho tiempo. Cuando florece uno dice, wow, de repente salimos un día y ya están las hojas. Pero para que crezca el tronco, eso es muy lento. Y por eso cuando nosotros queremos que una iglesia crezca, cuando queremos nosotros crecer en nuestra vida cristiana, no podemos pretender crecimiento rápido, porque el crecimiento rápido no viene de Dios. El crecimiento de Dios es un crecimiento lento, es constante, pero es lento. Es sólido, es un crecimiento que permanece, es un crecimiento que da fruto. Por eso Satanás le estaba proponiendo a Jesús que evite la cruz y que haga las cosas rápido. No trates de evitar la cruz. Para llegar a la corona en el reino de los cielos siempre hay que pasar por la cruz. Pero si tú quieres primero tener una corona, terminarás colgado de una cruz. Para llegar al trono, tenemos que pasar por la cruz. Y por eso Jesús dijo, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Es negarse a sí mismo. Es vivir para Él y dejar que Él maneje los tiempos, que Él maneje las circunstancias y que Él sea el que determine cómo son las cosas. El versículo 11 dice, entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. Si tú quieres que el diablo te deje, ¿sabes qué tienes que hacer? Permanecer firme en la palabra. El diablo sabe que si tú permaneces firme en la palabra y él sigue tentando y sigue tentando y sigue tentando, tú cada vez te haces más fuerte. Entonces a él no le conviene. Entonces, como sabe que no le conviene, llega un momento que viene, ¿no? Y dice, a este no lo puedo agarrar, así me voy y lo agarro desprevenido después. Pero gracias a Dios que se va y en esos momentos hay que disfrutar que el diablo está lejos. Y darse más a Dios en esos momentos de tranquilidad. Pero estar siempre velando para no dejar ninguna puerta abierta por donde se meta el diablo en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Y que esa pueda ser, que Jesús pueda ser nuestro ejemplo. Y que podamos tener una vida de victoria en victoria por la fe en Él. Vamos a terminar entonces cantando, que hay unos pedidos de oración que se han hecho, más pedidos. Muy bien, bienvenido. No, esto es algo... Carmen, ¿dónde está? Acá está Carmen Gutiérrez. Dice, por favor le pido oración por un familiar que en estos momentos está siendo operado en Puerto Rico. Muy bien, le voy a pedir a alguien que termine con la última oración después de cantar y sea que ore entonces por este familiar de Carmen Gutiérrez. ¿Quién está dispuesto a hacer la oración final? ¿O dispuesta? Muy bien, Manuel. Muy bien, no te olvides entonces por esta petición. Te doy ¿Nos puedes dirigir en el canto? Muy bien, Tentado no cedas, ¿qué número es? No sé. Tentado no cedas. En el nuevo. Tentado no cedas. No sé lo que se dice. ¿No lo sabes? Cantemos todos, pongámonos de pie para cantar. ¿Qué número es? ¿El nuevo? 507. Primera y última estrofa. Ya, las 3 estrofas entonces. No se da fe de despertar.
Eterno Padre, agradecidos estamos contigo, porque tu misericordia es todos los días. Y es con tu pueblo al cual has escogido en una manera especial. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a consagrarnos a ti y saber de que eres tú quien nos justifica y el quien nos santifica. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Ahora en esta noche tenemos un pedido de un hermano que está siendo operado allá en Puerto Rico. Sé con él, sé con el doctor. Aumenta su fe y permite que después de la cirugía él sepa de que hay un Dios en los cielos que se preocupa por todos los problemas nuestros de su pueblo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a estar unidos en propósito. Ayúdanos, Señor, a estar unidos de tal manera que cuando Jesús venga podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En tus manos hemos dejado tantos proyectos, tantos pedidos, y esperamos que aumente nuestra fe y nos haga sensibles para poder ver las maravillas que tú haces para tu pueblo. Bendice al pastor, bendice a los dirigentes de la iglesia, y cuando el tiempo no sea más, Señor, sálvanos, pues en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.